Vamos a continuar ahora con el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros y tiene por título El peligro de las tradiciones en el cristianismo. Cuando yo estaba buscando el tema, dije, ¿cómo le podemos llamar de tal manera que se vea que es un peligro no tanto para la gente de afuera, sino para nosotros? Porque sabemos que hay tradiciones en el mundo, bastantes, ¿verdad? Bastantes por todos lados, en el mes de enero, pues en todos los meses prácticamente hay muchas tradiciones, pero ¿qué tal nosotros? O sea, nosotros a lo mejor no participamos de todas esas festividades o esas tradiciones, pero también hay unas tradiciones dentro del cristianismo que ahora vamos a estudiar. Y bueno, para comenzar los voy a invitar a que busquen ahí en su Biblia Mateo 15. Y ahí, mientras ustedes lo buscan, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre, porque podemos venir a tu mesa y recibir ese alimento para nuestra alma, Dios. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, con tu pueblo, Señor, con tus ovejas. Gracias, Señor, porque no hay manera de agradecerte tanto cuidado que tienes para con nosotros. Y en tus manos ponemos, Señor, esta palabra que hoy vamos a estudiar, este mensaje que tú tienes para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo y que haga en nuestro corazón ese propósito que tú quieres, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahí en Mateo 15, desde el versículo 1, vamos a analizar una historia en la que fue un evento que sucedió cuando Jesús se encontraba rodeado de una multitud muy grande de personas que lo buscaban porque deseaban quizás tener un milagro, tenían necesidad de algo o simplemente querían escuchar sus mensajes. Lo voy a invitar a que vayamos allá al versículo 1 y dice así. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le preguntaban eso. Y le decían, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Y bueno, este evento, mis hermanos, que acabamos de leer, da comienzo, como dice ahí, cuando ciertos escribas y fariseos se acercaban a Jesús para cuestionarlo sobre algo en lo que ellos veían que sus discípulos estaban fallando o no estaban cumpliendo, que era la tradición de lavarse las manos antes de comer pan específicamente. Dice que ellos vieron esta oportunidad de reprocharle a Jesús esa situación y decidieron venir a él con el objetivo de decirle, tus discípulos son unos irreverentes. Dicho en otras palabras, son unos irreverentes a la tradición judía heredada por nuestros sublimes ancianos. Tus aprendices, esos discípulos a los que estás enseñando, están fallando en cumplir nuestras tradiciones como judíos. Dicho en otras palabras, no los estás enseñando bien, Jesús. Te falta sabiduría para enseñar como la que nosotros los fariseos tenemos. Estás fallando como maestro. Prácticamente esa era la intención con la que se acercaron estos fariseos y escribas. Pero vamos a ver de dónde nace esa tradición que ellos mencionan de lavarse las manos. Y bueno, en el Evangelio de Marcos capítulo 7, que es el otro
pasaje paralelo a este capítulo de Marcos 15. Ahí en Marcos 7 nos explica con más detalles cómo era ese lavado de manos. Y dice Marcos 7, desde el versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, dice: si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Dice, sino que comen pan con manos inmundas. Y bueno, podemos ver cómo, podemos preguntarnos, ¿será que el mandamiento de lavarse las manos proviene o fue ordenado por Dios? Quizá alguien pudiera decir, oye, pues vamos a ver si fue ordenado por Dios. Quizás a lo mejor Moisés lo ordenó, ¿verdad? Y bueno, pues la respuesta es que no. Como dice ahí, eso era una tradición, pero esa actividad que se volvió una tradición entre los judíos, pues no fue algo que Dios se los mandó, sino que su origen fue de la invención humana de un grupo de los rabinos, como dicen ahí, esa tradición que nuestros ancianos nos han heredado. Y esa invención tiene raíz o partió a partir de que en el libro de Éxodo 30, 17, donde se basaron los rabinos para decirles a estas personas judías: ahora deben de lavarse las manos. Si gustan, vamos allá a Éxodo 30, vamos a leer para que vean cómo fue que estos judíos dijeron, pues de aquí podemos basarnos para inventar este mandamiento, esta tradición más bien. Y bueno, Éxodo 30, 17 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, dice, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. Bueno, este lavamiento de manos y pies dice aquí que lo hacían solamente los sacerdotes, ¿verdad?, antes de entrar a ministrar al tabernáculo, y se lavaban en la fuente de bronce que también se llamaba lavacro. En ese momento el propósito era de no introducir pues suciedad con la que ellos hubieran estado trabajando o algo, y también en los pies para que sí físicamente no ingresaran algo de suciedad, pero también era demostrar una señal de santificación para ingresar a donde se encontraba la presencia de Dios. Y se lavaban en señal de respeto y reverencia por el lugar a donde iban a ingresar. Es por eso que la ley decía: todos los que entren deben lavarse previamente, y si no, morirán, ¿verdad? O sea que no era cualquier cosa. Si alguien ya estaba adentro y decía: no me lavé las manos, pues. Entonces, posteriormente, cuando el rey Salomón construyó el primer templo, se continuó realizando este lavado de pies y manos, pero ahora ya era en un templo fijo. Sin embargo, una vez que ese templo fue destruido por los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor II, el enfoque del lavado de manos cambió. Dice que sin los objetos y los procesos rituales de los sacrificios, y sin sacrificios que ya no se presentaban, los sacerdotes ya no podían lavarse las manos, ya no tenían esa oportunidad de hacerlo. Entonces, de aquí fue donde los rabinos y los ancianos, no queriendo que la importancia de ese ritual de lavado de manos se olvidara, dice que, sino que ellos querían que continuara
en el momento en el que se reconstruyera el nuevo templo, lo que hicieron fue trasladar de manera provisional esa santidad del sacrificio del templo a la mesa del comedor de la gente, y se convirtió en el moderno altar, y hasta le pusieron un nombre que se llama Mizbeach. Y bueno, es así como ese grupo de ancianos que posteriormente elaboraron también el Talmud se encargaron de adaptar el mandamiento que anteriormente solo hacían los sacerdotes que entraban en el altar, para que ahora todos los judíos lo practicaran en su casa antes de comer, y particularmente de comer pan. Y bueno, la manera en la que los rabinos judíos lograron introducir esas nuevas ideas o adaptaciones como está el lavado de manos fue a través de esa literatura, como les mencionaba, llamada el Talmud, que significa en hebreo estudio. Es una de las obras, ese libro es una de las obras, bueno, esos libros son una obra central de mucha importancia para el pueblo judío. Es el registro de las enseñanzas rabínicas. Aquí debemos de poner atención, es una enseñanza rabínica. No es la enseñanza del Torá, del Pentateuco, de la ley mosaica, sino que abarca un periodo aproximadamente de 600 años, comenzando en el siglo I después de Cristo y continuó durante los siglos VI y VII después de Cristo. Y las enseñanzas rabínicas del Talmud lo que explican con gran detalle cómo debe llevarse a cabo los mandamientos de la Torá o Pentateuco. Es decir, un ejemplo, los mandamientos dicen que debemos de guardar el Sabbat, ¿verdad? O sea, dice que guardarás el día de reposo y no trabajarás en él. Pero ellos, en su afán de querer, pues, según ellos, pues desarrollar más esa idea, decían, es que trabajar significa aún dar tantos pasos, no puedes dar más pasos de tal cantidad. Entonces, como les comentaba también en un estudio anterior, si alguien iba caminando y decía, pues ya llegué a mis pasos, pues ya no se podía mover hasta que alguien no pasaba y a lo mejor le ayudaba o algo, pero eran tan drásticos que eso fue lo que contenían en ese Talmud. Ellos como que querían extender esa explicación de la ley mosaica para que aparentemente la gente pudiera, pues, llevarla al pie de la letra. Y bueno, en este Talmud contiene las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Este es un inmenso código civil y religioso elaborado por eruditos hebreos de Babilonia y de la tierra de Israel. En este libro a los rabinos se les considera como maestros, explicadores o intérpretes. Pero también, además de ese lavado de manos, en ese libro ellos explican otro lavado adicional, no solamente cuando tenían que comer pan. Fíjense, ellos decían que también debían lavarse las manos después de dormir o tomar una siesta. Bueno, eso todavía sigue existiendo ahí en el libro del Talmud. Dice, también debían de lavarse pues después de ir al baño, pues eso todos lo hacemos, ¿verdad? Dice que después de salir de un cementerio también debían de lavarse las manos. Después de una comida, si se utilizaba también sal. Y bueno, podemos preguntarnos, quizás, ¿está mal lavarse las manos, por ejemplo, después de ir al baño? Pues yo creo que no, ¿verdad? Por higiene y salud todos lo debemos de hacer, hasta los niños, por ejemplo, nosotros con el niño chiquito, pues casi que queremos andar ahí con una toallita, en cuanto se la va a meter a la boca, hay que limpiarse, la verdad, porque sabemos que es por higiene. Pero, por ejemplo, lavarse las manos después de tomar una siesta, mis hermanos, o si lo invitan a usted a un entierro en un cementerio y ya cuando sale se está lavando las manos ahí, como que nos veríamos extraños, ¿verdad? Entonces, eso son algunos ejemplos de lo que estas personas introdujeron en ese libro para incrementar unas tradiciones. Y bueno, les voy a decir rápidamente cómo era ese lavado de manos al que los fariseos están acusando a los discípulos de que no hicieron. Bueno, dice que primeramente, fíjense, para lavarse las manos, dice que deberían de lavarse las manos antes. O sea, si me voy a lavar las manos, pues voy al baño, o sea, me las lavaba
y ya decía, pues ahora sí vengo a lavarme las manos. O sea, era algo como que ilógico, pero ellos dicen, esto puede parecer ilógico, dice, pero se debe tener claro que el lavado de manos no se trata para ellos de una limpieza física, sino de un ritual religioso. Eso era lo que los fariseos le estaban atacando a estos discípulos. Dice, se debía de llenar una taza de lavado con suficiente agua para ambas manos. Si es zurdo, pues comienzas con la mano zurda, o si eres derecho, con la derecha. Dice que deberías de verter 2 veces el agua en tu mano dominante, y hay quienes pues lo hacían más veces. Y después de lavarse las manos, se tomaba la toalla. Mientras se secaba, se recitaba esta oración que dice: bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el lavado de manos. Fíjense, ellos ya dicen que el Señor les está diciendo que se laven las manos, pero también recitaban otras oraciones como esta que acabamos de leer. Y retomando el capítulo 15 de Mateo, podemos ver a ese grupo de líderes religiosos judíos, pues que les daban mucha importancia a esas prácticas que para ellos, que ellos mismos admitían y llamaban tradiciones. No decían que eran mandamientos, decían que eran tradiciones, aunque no eran ley de parte de Dios, sino más bien costumbres heredadas por ellos, para ellos tener un grado más alto de consagración religiosa, ¿verdad? Y bueno, allí en Mateo 15:2 le dicen los fariseos: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le dicen: Jesús, dinos por qué tus discípulos quebrantan esa tradición sagrada. ¿Por qué no se lavaron las manos cuando iban a comer el pan? Le están pidiendo una razón de por qué esos discípulos aprendices de Jesús no cumplían con esa tradición heredada por sus ancianos. Para los fariseos, los discípulos estaban violando las ordenanzas sublimes que marcaban esa tradición. Eran unos infractores que estaban obrando de mala manera. Ellos podían decir: son malos, son judíos malos, irreverentes, son impíos, están impuros, Jesús. Pero Jesús los confrontó ante la verdadera situación en la que ellos se encontraban. Aparentemente ellos estaban bien y iban a señalar ese error, pero Jesús ahí en el versículo 3 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Estos fariseos eran personas que jugaban el papel ante el público de un líder religioso, de maestros. Ellos se consideraban los eruditos, intérpretes y conocedores de la ley más que toda la gente, y todo eso les daba un estatus en la sociedad. Ellos no estaban acostumbrados a ser señalados por sus errores, ni a ser confrontados en lo que ellos enseñaban. La gente no los contradecía, porque ellos eran la autoridad ante el pueblo. Pero Jesús aprovechó esta ocasión en la que ellos comenzaron ese ataque y pudo exponerles las verdaderas intenciones que tenían estos fariseos. Y en esa ocasión les dice: si es verdad que ellos están violando ese mandamiento, esa tradición que a un anciano se le ocurrió, dice: pero yo les tengo una pregunta más importante. ¿Por qué violan ustedes el mandamiento que sí fue dado por Dios con el pretexto de cumplir sus tradiciones? Y entre muchas cosas en las que este grupo de líderes judíos enseñaban de manera equivocada al pueblo, Jesús en esta ocasión los confrontó con la cuestión de ofrecer ofrenda a Dios en lugar de ayudar a sus padres. Y ahí en el versículo 4 podemos ver cómo les dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Dice: pero vosotros les dicen a la gente: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esto que tengo es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, entonces pues ya no puedo honrar ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice: así ustedes habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y bueno, aquí, mis hermanos, para entenderlo todavía un poquito más, cómo Jesús les está hablando acerca de esa otra tradición, ya no les está diciendo acerca del lavado de manos, ahora les está aclarando otra tradición. Los invito a que vayamos a Marcos 7, en el versículo 10.
Y es lo mismo que acabamos de leer ahí en Mateo, pero está explicado un poco más a detalle. Dice, Marcos 7:10, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Ahorita vamos a ver esa palabra más a profundidad, pero quiere decir, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas, les dice Jesús. Además, hay más tradiciones, dice, pero ahorita les estoy a ustedes también confrontando acerca de esa tradición que ustedes llaman corbán. Y como vemos, estos fariseos estaban furiosos porque los discípulos pues violaban una de sus tradiciones al no lavarse las manos, pero estos fariseos también enseñaban esta otra tradición que, como vimos, significa mi ofrenda a Dios, pero significa hacerlo en sentido de promesa, de un voto, algo que prometían a Dios. Eso significaba corbán, que consistía en hacer un compromiso de ofrenda al destinar los bienes para ser ofrecidos solamente a Dios, como podía ser quizás en ese tiempo pues el ganado, las ovejas, los granos, sus propiedades, sus recursos económicos. Entonces esta persona decía, quizás un ejemplo, pues aquí tengo pues no sé, tanta plata, esta plata en mi propiedad, pero yo digo que va a ser corbán y serán destinados específicamente para presentarse como ofrenda a Dios y no podrá usarse para otra cosa. Esto era lo que los fariseos les inculcaban, pero ojo, era una tradición. Entonces, en un caso quizás en el que los padres de esa persona que había hecho esa promesa estuvieran enfermos o tuvieran que pagar alguna deuda que no habían podido pagar, o se les había terminado su alimento y se acercaban a ese hijo pues con la esperanza, ¿verdad?, de que le ayudaran. Y si el hijo había dicho, pues mis recursos van a ser prometidos como bienes en corbán, pues ya no podía disponer de ellos para ayudar a sus padres, aun cuando estos pudieran estar en una situación muy grave. La enseñanza de la tradición les decía, no te preocupes ni te sientas mal, es más importante cumplir con la tradición de la promesa corbán que tú hiciste ante Dios, que ayudar a tus padres aunque estén en una situación de extrema urgencia o necesidad. Pues quizás el padre o la madre ancianos necesitaban una medicina, ¿verdad? Porque pues las enfermedades pues en todos las padecemos, pero el hijo en su religiosidad enseñados por esos líderes, le daban más importancia a cumplir con la tradición de llevar esa ofrenda prometida ante el fariseo, que le decía, haces bien, hijo mío, en traer tu ofrenda delante de mí antes que llevarle la ayuda a tus padres que te estaban solicitando. Aunque estén en necesidad, le decían, Dios te está mirando y te lo va a recompensar tu compromiso que haces con Él. Y si sus padres podían estar muriendo porque el hijo, pues mal enseñado, decidió cumplir con el mandamiento de este hombre antes de cumplir con el mandamiento de Dios de dar la honra a los padres y de proveer para su casa, pues todo era por la influencia de esa tradición. La parte de la ley que Jesús le citó a estos fariseos se encuentra en Levítico 20, y sí era un mandamiento, no era una tradición. Sí era un mandamiento de parte de Dios, que dice en Levítico 20, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. Dice, a su padre o a su madre maldijo y su sangre será sobre él. Y se complementa con el quinto mandamiento que también Dios dio directamente a Moisés para todos, ¿verdad? Y dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Pero de verdad, hermanos, bueno, no sé ustedes cómo se pueden en este momento estar imaginando, pero yo sí me lo imagino como algo difícil de creer. Cómo estos fariseos tenían la frialdad para enseñar esas cosas a sus seguidores de esta manera. Fíjense, se preocupaban en alguien que no se lavaba las manos, pero tendrían la frialdad de decirle a alguien que quizás sus padres estaban en necesidad: debes de obedecer a tu promesa antes de ayudar a tus padres. De verdad sí es difícil de creer, ¿verdad? Es algo pues muy complicado. Seguramente la manera como estos líderes religiosos enseñaban a esos seguidores pues era a través de infundir temor sobre las consecuencias de no obedecerlos. Y como también pues eso sucede hoy en día, ¿verdad? Podemos ver cómo hay lugares donde pues si no obedeces al mandato del ungido, dicen, caerás en una condenación o en una maldición y todo te saldrá mal, aunque lo que te diga que hagas el ungido no sea un mandamiento dado por Dios, que se pueda verificar a través de la Biblia, pero infunden temor en las personas, ¿verdad? Entonces, quizás los seguidores de estos fariseos, pues sí tenían la necesidad de ayudar o el deseo de ayudar a sus padres, viendo la situación en la que se encontraban, pero por el temor sembrado en sus mentes, por estos líderes, pues mejor decidían obedecerlos y seguir las enseñanzas que ellos les transmitían, basadas en esas tradiciones. En Marcos 7:12 dice: y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre. Pero fíjense cómo dice ahí: no les dejáis, no les dan permiso, no les dan oportunidad de hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Dice: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces posiblemente los hijos sí deseaban ayudar a sus padres, pero como decimos, pues los fariseos con sus enseñanzas se los impedían. Y pues lo más seguro es que estos líderes fariseos pues persuadían a las personas para que ellos cumplieran con esa tradición de ofrecer en corbán sus bienes, de prometerlos, y quizá les enseñaban que si cumplían con esa tradición iban pues a estar más cerca del favor de Dios o a obtener el perdón de sus pecados y a estar en paz con Dios. Y yo les pregunto, ¿esto a alguien se le hace conocido? Que le digan que si tú prometes pues vas a tener un favor más grande de Dios. ¿O le ha tocado saber de alguien que ha llegado a hacer esto? Que quizá le dicen, si le ofrendas a Dios tu carro, pues mira, Él te va a dar 2, ¿verdad? O le dicen, si ofrendas a Dios tu casa, no te preocupes, Él te va a dar una más grande, ¿verdad? Son puras persuasiones. Y dice, y si le prometes a Dios la mitad de tu salario, Él te va a dar la casa que siempre has querido, ¿verdad? Pero todas estas prácticas de prometer a Dios algo para obtener más de lo que eso representa, pues sigue siendo esa tradición judía, es lo mismito, es corbán, es buscar darle a Dios algo para obtener ese favor, ¿verdad? Y bueno, a mí sí me tocó conocer a gente que sí, pues en la emoción, ¿verdad?, de esas reuniones, pues sí decían, no, pues yo ofrendo mi carro, yo ofrendo pues tanto, y pues sí es triste, ¿verdad?, porque pues después ya la ilusión de Dios te va a bendecir, si tienes alguna necesidad Dios te la va a responder y tú confía, y pues lamentablemente pues esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Él busca el corazón, no busca la intención, no es que nosotros nos vayamos por las cosas materiales. Y bueno, Jesús les hace ver a esos fariseos y escribas que además de influir en los hijos para ofrendar al templo antes que ayudar a las necesidades de sus padres, también influían en otras muchas cosas que enseñaban a cumplir con esas tradiciones impuestas y dejar a un segundo lado pues el cumplir con los mandamientos de Dios. Pero Jesús aprovechó esa ocasión en la que vinieron esas personas fariseas para aparentemente denunciar pues y exponer esa violación de sus discípulos de Jesús,
Y una vez que ellos pues manifestaron sus puntos, el punto del debate o su reproche que ellos tenían, pues Jesús les dice una palabra. Ahí los voy a invitar, ahí mismo en Marcos 7:6, dice: Jesús les dijo, hipócritas. Imagínense, o sea, ellos venían pues con toda la intención de ser justicia, y es que somos la verdad, y es que ustedes están mal, y Jesús les dice hipócritas. Y o sea, les está diciendo: son ustedes unos falsos, unos mentirosos, unos incongruentes. Dice ahí: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos líderes decían con sus labios pues ser unos excelentes siervos de Dios. Decían tener temor a Dios y temor a obedecer sus mandamientos. Palabras. Y decían tener como mayor prioridad el promulgar la voluntad de Dios para el hombre. Pero la verdad es que en su corazón buscaban el sometimiento de sus seguidores, principalmente a las tradiciones creadas por sus antepasados. Y también deseaban en su corazón que los hombres los reconocieran a ellos como esa autoridad y no les reprocharan ningún aspecto de su enseñanza. En su corazón menospreciaban también a los que para ellos no tenían el conocimiento y estudio como lo tenían ellos aparentemente en la ley y en las tradiciones judías. Ellos menospreciaban a los demás. Y su corazón estaba enfocado en la trascendencia de las tradiciones judías por sobre cualquier otro tipo de enseñanza. Entonces, la honra que ellos decían dar a Dios, pues no servía de nada para Dios. Como dice ahí: este pueblo pues de labios solo me honra y en vano me honran. No tiene ningún propósito lo que ellos hacen para adorarme. Ellos decidieron poner en primer lugar las ideas creadas por esos ancianos, esos rabinos, y las volvieron sus mandamientos antes de escoger poner en primer lugar los mandamientos de Dios. Y allá en Marcos 7:8 les dice Jesús: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y les da algunos ejemplos, como por ejemplo los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y también les dice: y hacéis otras muchas cosas más semejantes a estas, no solamente esto que les estoy diciendo. Estos líderes le habían dado, como decimos, pues más importancia en obedecer esas tradiciones de sus antepasados, y pues todas esas tradiciones aparentemente que eran para complementar el mandamiento de Dios, como lo vimos, pues se habían vuelto los puntos claves para practicar la religión judía. No importaba que violaran los mandamientos mientras cumplieran con la práctica de las tradiciones, como vimos en ese caso de la ayuda para los padres. Y esa condición en la que se encontraban esos líderes de aquella época, pues mis hermanos, aquí viene lo peligroso. También puede seguir pasando en estos días que ahora nosotros vivimos. Podemos llegar a darle más importancia a alguna práctica que alguien nos inculcó aparentemente con el propósito de complementar nuestra vida cristiana, pero esas prácticas no dejan de ser tradiciones que nos desvían de la voluntad de Dios. Hablando algo de lo que todos conocemos, eso sí es en el mundo, ¿verdad? Hablando de las tradiciones católicas, como por ejemplo la adoración a las imágenes y a sus esculturas, que pues lógicamente sabemos que Dios lo prohíbe. Y ahí en Éxodo 20, pues es uno de tantas partes donde el Señor lo prohíbe. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Yo creo que está muy claro, ¿verdad? No es necesario irnos a la traducción, sacar el diccionario. Está muy claro el mandamiento. Pero sin embargo, mis hermanos, si le explicamos a alguien, algún creyente católico, esta base bíblica, cómo Dios prohíbe esas prácticas de adoración, ¿qué es lo primero que nos va a decir? Nos va a decir, pues mira, la verdad, no puedo dejar la religión. Dice, porque pues esto es algo que me heredaron mis padres, es una tradición pues de familia. ¿Le ha pasado o le ha tocado escuchar eso? ¿Va? ¿Sí? Ellos luego dicen, es que esto no es tanto, o sea, yo sí te creo, yo sé que a lo mejor sí me estás queriendo ayudar, pero lo que me tiene, el peso que me tiene aquí, pues es la tradición de mi familia. Yo no quiero estar mal con mi familia. ¿Verdad? Perdón. Dicen, pues yo no quiero, sí, yo no, ¿para qué me busco problemas con mi familia? Y bueno, pues llevamos ya tantos años que mi abuelito, ¿no? Él fundó la iglesia de no sé dónde, o sea, esto es una tradición, en pocas palabras, pero ahí está el mandamiento, mis hermanos. Entonces, pues hay otros ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo también el bautismo de los infantes, ¿verdad? Otro punto también, que pues para ellos tiene mucha importancia. Pues también en la Biblia no viene nada al respecto, ningún mandamiento sobre bautizar a los bebés, en ninguna parte viene, nada. Si le pregunta a alguien, a ver, explícame de dónde, pues no le va a dar ningún versículo, le va a decir, no, mira, es que en el tratado de tal año el Papa fulanito fue el que instituyó y ha venido, y le van a dar nos pueden dar muchos elementos, pero lo importante, como sabemos, es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hablando de esos ejemplos, de esas tradiciones, pues es triste porque hay mucha gente que pues no desea ni siquiera conocer. Cuando le podemos hablar, ellos dicen, no me digas, porque ellos saben que es verdad, ¿verdad? O sea, no les estamos inventando nada. O sea, ellos, no me digas, porque pues no quiero que me incomodes. Pero pues lamentablemente es lo mismo que pasaba en esa época. Y bueno, hablando ya también de casos en la congregación, ya no tanto en el mundo, con la gente de otras religiones que tienen bastantes tradiciones, ¿será posible que también nosotros aquí en algún centro que se llame cristiano, que sean seguidores de Jesús, que tengan su fe puesta en Jesús, tendrán la posibilidad también de tener alguna tradición? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han conocido alguna, quizá pues a lo mejor ahorita en su mente pueden pensar en alguien, en algún hermano que diga, no, es que lo que hacía ese hermano era una tradición porque no viene en la Biblia o no sé. Pero a mí en lo particular, en lo personal, a mí hace algunos años me tocó conocer a una persona que la verdad sí era muy, pues lo que hacía era muy llamativo, muy de mucho notarse. Era un varón, hace muchos años, mis hermanos, no es aquí, no se vayan a preocupar. Yo estaba muy chico y pues ahí esa iglesia era donde nos congregábamos, mi mamá y mis hermanos. Y a veces ese hermano tenía su esposa, tenía 2 hijos y era un hombre de estatura alta, una mirada profunda, así ojos medio rasgados, pero profunda. Y siempre que usted lo veía, traía su Biblia aquí abajo del brazo. Siempre, hasta cuando se paraba cuando iba, por ejemplo, al baño o así, siempre traía su Biblia, no se la quitaba para nada. Llegaba a la reunión también y algo particular es que no se sentaba, o sea, aun cuando los hermanos le decían, pues aquí lo invitamos, mi hermano, siéntese. Él se quedaba hasta atrás parado y así con su Biblia, nada más así, parecía como de esos guardias de Europa, ¿verdad? Así, no se movía así de una pieza y con su Biblia. Y se quedaba así toda la reunión.
empezaba la alabanza, la palabra, y todo el rato así se quedaba. Traía muy buenos zapatos y su semblante pues no expresaba mucho, sino que siempre manifestaba seriedad, siempre estaba así, pues no enojado, pero sí serio, con un semblante, con ese semblante, pues la verdad muchos, entre ellos también yo, pues le teníamos temor, porque no queríamos ni acercarnos, decíamos, no, pues nos va a regañar, nos va a decir algo, porque parecía, o sea, era algo pues extraño, algo raro verlo. Y bueno, este hermano, además de toda esa actitud con la que se presentaba a la iglesia, pues tenía todavía una práctica muy desafortunada, más bien llamada una tradición, y era que no proveía para las necesidades y la manutención de su casa. Como les dije, él tenía una esposa y 2 hijos pequeños, y la razón por la que no cumplía con ese mandamiento de Dios de ser proveedor de su familia es que él ocupaba todo el tiempo, todo el día, en andar predicando por las calles a todo aquel que se encontraba. Entonces, pues en una ocasión su esposa no era creyente, pero en su desesperación al ver pues cómo actuaba este hermano, se acercó, fue a buscar al pastor para comentarle pues cómo estaba haciendo a un lado su responsabilidad como padre de familia y como esposo, por preferir andar predicando por las calles. Y bueno, cuando le confrontaron su manera a este hermano, su manera de actuar, pues él decía: es que Dios me ha dado la encomienda de predicar su evangelio y no puedo dejar de hacerlo. Esto es más importante para mí, por eso destino todo mi tiempo en ello, ¿verdad? Esto fue algo que pues inclusive ahí en la iglesia pues como fue su esposa, pues todos se dieron cuenta, ¿verdad?, de lo que había pasado con este hermano. Entonces, estas palabras fue lo que el hermano le comentó ahí al pastor. Le dijo: es que Dios me ha dado la encomienda de que yo debo de predicar su evangelio siempre, todo el día, y no puedo dejar de hacerlo. Y bueno, pues desafortunadamente, pues a este hermano alguien le inculcó esa tradición. Él vio en alguien eso y lo aprendió, de predicar el evangelio en las calles, que era más importante que ser un buen sacerdote en su familia. Él no veía a sus hijos como esa herencia de parte de Dios, como dice la Biblia, y no le importaba si estaban enfermos o si no tenían que comer, y lo más importante, si los niños estaban siendo guiados en el camino del Señor. Él andaba cumpliendo su tradición con su Biblia, predicando y dejando a un lado todos los mandamientos de parte de Dios para un padre de familia y para un esposo. Y bueno, les quise contar este ejemplo para que se den cuenta que sí llega a suceder de personas que, movidas por algo que no es un mandamiento de Dios, sino una tradición que alguien nos enseñó o vimos en alguien, podemos tomarlo como si fuera un mandamiento de Dios. Y bueno, otro caso también, mis hermanos, que me tocó ver a mí, fue también de una persona que llegó a la reunión, a una reunión, y la verdad, yo cuando los vi que llegaron, pues se arrodillaron, y esta persona se arrodilló y comenzó a dar gracias a Dios. Se veía la actitud de reverencia a Dios como su principal motivo. Pero yo dije, pues la verdad, o sea, hasta me sentí mal. Dije, híjole, pues me dan ganas de también yo hincarme y comenzar esta reunión dándole gracias a Dios como lo está haciendo el hermano. Y bueno, ya comenzó el tiempo de la alabanza. Se pusieron los músicos al frente y bueno, el hermano pues se puso de pie, y lo que hizo a continuación fue lo que pues me llenó de mucha tristeza, porque la persona, pues yo esperaba, dije, pues va a estar alabando al Señor con ese gozo, con esa alegría, con ese deseo, así como llegó a darle gracias, y pues lo que hizo más bien fue cruzarse de brazos
y estar así nada más viendo hacia adelante a los que estaban tocando ahí. Entonces, esta persona nunca abrió su boca para alabar al Señor, para proclamarlo, ni tampoco utilizó su cuerpo o sus palmas para manifestar la gratitud que tenía para con Dios. Y yo le podría hacer una pregunta a usted, mi hermano: ¿qué pensaría de este hermano o hermana? Quizá pudo haber sido también enseñado en que manifestar el gozo de la salvación durante el tiempo de la alabanza era algo malo, porque el cantar o danzar es dar rienda suelta a la carne. O quizás alguien le inculcó la tradición de estar en solemnidad y quietud durante el tiempo de alabanza, porque así es como Dios se agrada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La alabanza, lo que aquí ahora nosotros hacemos, como hacíamos en esa iglesia, pues es una alabanza congregacional. Es algo que juega un papel de suma importancia en la doctrina de la iglesia, porque es una actividad a la que todos estamos llamados a participar. Por eso es alabanza congregacional. Pero hay lugares donde se distorsiona esa actividad para un extremo o para el otro. Los que piensan que es mejor no mover ni un dedo para no dejar actuar la carne, ¿verdad? Y el otro extremo también, que aprovechan pues la oportunidad y pierden el orden y la reverencia también delante de Dios, en lugar de manifestar alegría. Pues a mí me ha tocado de la iglesia donde venimos, pues había gente que en lugar de que te proyectara alegría te daba miedo, porque pues sí se soltaban ahí con unas gritando y así cosas que tú dices, ay caray, pues sí, en lugar de proyectar alegría, pues sí transmitían miedo, ¿no? Los que iban por primera vez se quedaban así como que, ay, ¿dónde me fui a meter? Pero bueno, ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? No lo que diga el hombre, ¿qué dice la Biblia? El Salmo 98, 4, 6 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. ¿Y qué dice el Salmo 150 también? Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y termina con aleluya. Entonces, mis hermanos, quizás como yo, también usted puede venir de otra iglesia donde pues se practicaba alguna actividad y quizás no le explicaron por qué se hacía de esa manera o cuál era la instrucción bíblica para sustentar esa práctica. Pero como el líder o el pastor que estaba allá al frente nos enseñó, pensamos pues que eso es lo correcto, ¿verdad? Lo que él decía. O porque también quizás lo podemos ver en el internet, pues decimos, no, pues en todas las iglesias lo hacen, yo creo que debe de estar bien, pero no tenemos el fundamento para sustentarlo. Y bueno, ya para ir concluyendo este mensaje, el Señor nos llama a tener cuidado. Por eso quise llamar a este tema el peligro de las tradiciones, porque es un peligro al que podemos estar expuestos. Y lo voy a invitar a que vayamos a Colosenses 2. En el versículo 8. Y dice así, Colosenses 2:8: tengan cuidado. Les voy a leer una versión diferente, a lo mejor ustedes va a estar un poquito ahí diferente. Dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Dice: pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres
y en los poderes que dominan este mundo, ¿verdad? Dice, tengan cuidado, nos advierte, nos dice, cuídense, tengan cuidado, pongan mucha atención. Dice, no se dejen llevar por esas personas que los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Quizás ese hermano que conoces desde hace mucho tiempo o algún familiar tuyo que también puede ser creyente. Dice, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino que se pueden apoyar en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo, ¿verdad? Y en Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4:16, le aconseja el apóstol Pablo al discípulo Timoteo. Le dice, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado, Timoteo. También le dice, ten cuidado, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le dice, cuida mucho la doctrina, cuídate también de ti, porque tú también puedes en algún momento querer introducir alguna idea, ¿verdad? Porque como humanos a veces queremos o creemos tener cómo mejorar algo, cómo complementarlo, ¿verdad? Decimos, no, es que esto siento que debería de ser así. Pero dice Pablo a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Dice, no dejes de hacerlo, persiste en todo tiempo en hacer eso, de tener ese cuidado. Dice, porque si haces eso, si tienes ese cuidado en lo que le vas a compartir también a la gente, dice, no solo te vas a salvar tú, dice, sino que también vas a salvar, vas a tener cuidado de aquella gente que te está oyendo. La vas a cuidar. Esas ovejas que son del Señor, no son de nadie, sino del Señor, ¿verdad? Que somos todos. Entonces, pues el Señor nos llama, mis hermanos, aunque aparentemente decimos, no, es que nosotros no tenemos tradiciones, nosotros no estamos, nosotros ya somos maduros, ya nosotros no creemos en eso. Eso es para los que van iniciando, que todavía tienen un pie allá y otro acá. O a los que de plano están allá afuera, pero nosotros no tenemos tradiciones. Pero dice el Señor, le dijo a Pablo, por medio de Pablo, le dijo a a la iglesia de los Colosenses y a Timoteo, le dice, tengan cuidado porque puede llegar a suceder. Y bueno, los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y vamos a dar gracias al Señor porque pues su palabra es la que nos dirige, ¿verdad? Su palabra es la que nos da esa luz que necesitamos, esa dirección, esa guía para nuestra vida, como hijos, como esposos, como esposas, como padres, como madres y como hermanos también, que somos unos para con otros. Y pues vamos a dar gracias al Señor por este mensaje que hoy nos ha dado por medio de su palabra. Y bueno, Señor, pues no hay más que agradecerte, Padre, por tanta misericordia que tú has tenido para con nosotros, Dios, trayéndonos a tu luz admirable, Señor. Gracias porque no merecemos todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias por tener tanta y tanta paciencia, Señor, para con nosotros. Porque aunque nos equivocamos, Señor, y podemos llegar a hacerlo muchas veces, Señor, tú tienes tanta fidelidad para con nosotros. Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada día presentarnos delante de ti con ese corazón fiel, Señor, sincero, que te busque, Señor, sin nada de hipocresía,
sin nada, Señor, que nos distraiga, Señor. Ayúdanos, Padre, nos reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Padre, necesitamos que tú nos ayudes a entender tu perfecta voluntad, Señor, que es por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla como principal pilar en nuestras vidas, Señor, que sea esa columna que nos soporte, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Padre, a como familias entender el valor de tu mensaje, Señor, de tu palabra para nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevarlo en práctica, a ponerlo, Señor, y que tu amor, Señor, y tu fidelidad sea visible, Señor, en nuestras vidas para con los demás también. Te damos gracias, Señor, por tanto que haces en nosotros. Gracias por este mensaje que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, mantengan ahí sus ojos cerrados, sigan en oración con el Señor. Y dice la palabra de Dios que guardemos nuestro corazón, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y pídele ahí al Señor que guarde tu corazón de cualquier costumbre, de cualquier tradición, de cualquier cosa que haya que no sea el Señor. Que abunde su palabra en nuestro corazón. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey, ¿qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí? Mi corazón, mi corazón, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, Señor. Como dice tu palabra, que te alabamos con trompeta, que te alabamos con arpas, también te alabamos con nuestra voz, también te alabamos levantando nuestras manos, te alabamos alzando, Señor, una oración, una alabanza. Dile a Él: hoy vengo a ti con todo tu corazón. Dile a Él: quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti
ofrenda de aplausos a nuestro Rey. Su palabra dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas al Rey. Ángeles y serafines todos cantan al Cordero que es digno de adorar. Alabad todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre. Alabad, que todo lo que respira alabe al Señor, que todo nuestro ser le dé gloria, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey. Te damos gloria, Señor. Alabad a Jehová toda la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Alabad las montañas y el mar, tiemblen ante él, sus ejércitos proclamen su poder. Ahora digamos: alabad todos los siervos del Señor, los redimidos por su sangre. Alabad, que todo lo que respira alabe al Señor, que todo nuestro ser le dé gloria. Dale gloria a Él, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey, que todo lo que respira alabe al Señor, que todo nuestro ser le dé gloria, que todo lo que respira alabe al Señor. Hoy demos gloria al Rey. Gloria, gloria, gloria a nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Dale gloria al Cordero de Dios. Gloria, gloria, gloria a nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Gloria, gloria, gloria a nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Gloria, 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 gloria a nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria al Cordero. Digno, 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 digno es nuestro Rey. Digno, digno, digno es el Cordero. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo, santo, santo es el Cordero. Dile: santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo, santo, santo es el Cordero, el Cordero de Dios. Amén. Santo es el Cordero. Tu pueblo te alaba, Señor. Amén. Mis hermanos,
El Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios permite, en nuestra próxima reunión. Que les bendiga.